nada. Único eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas a favor de cada persona, Señor, que está buscándote, y aquellos que aún no te conocen, tú los estás buscando para que te conozcan también y reciban tu bendición. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, háblanos por tu palabra, Señor. Ministra nuestras vidas por medio de tu santa palabra y tu Santo Espíritu. Nuestras vidas se disponen para ti, oh Padre. Pedimos que la palabra que ahora nos das, todos podamos recibirla, apreciarla, vivir acorde a lo que tú quieres, a lo que tú mandas. Estamos esperando en ti. Pedimos, Señor, danos sabiduría de lo alto, danos discernimiento correcto. Ayúdanos, Dios, a poder saber qué es aquello que tú apruebas y qué es aquello que tú no apruebas. Que nosotros no fallemos, que nosotros siempre seamos aquellos que hacemos tu voluntad, oh Dios. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. En este día vamos a compartir un mensaje. El título que hemos puesto es: ay de los que a lo malo llaman bueno. ¿Qué título, eh? Quise cambiarlo, pero en la noche Dios me ponía, ese es el título. Ay de los que a lo malo llaman bueno. Es Dios que lo dice. Es Dios que nos dice que debemos ser muy cuidadosos en confundir las cosas, muy cuidadosos. Y el enemigo de las almas, el engañador, el padre de mentiras, usa muchas artimañas y estrategias maléficas para tratar de confundir al pueblo de Dios. Pero hay de aquellos que toman la palabra para buscarle otro sentido y tratar de que las personas se desvíen, porque viene un castigo. Hay de ellos. Dios va a tratar con ellos fuertemente. Este mensaje viene a ser uno de esos mensajes. Lo estaba comparando con una persona que, digamos, es ciudadana reciente. Le dice, oh, qué bueno, ahora eres ciudadana de este país. Listo, no quiere decir que ahora tú vas a hacer lo que quieras. Ahora tú tienes que aprender cómo es el sistema para que no haya choques, para que no haya problemas, porque déjame decirte, hay un sistema establecido y debe ser obedecido lo que está allí. Somos parte, según la Biblia, de un reino, el reino de Dios. Y todo reino tiene reglas, órdenes, leyes, cosas que se deben hacer, que alguien estableció y nosotros tenemos que sujetarnos. Dios es el dador de toda ley, de toda regla, de todo orden, y quiere que nosotros aprendamos. Pero hay una fuerza en el universo, que es la del mal, que trata de torcer las cosas y decirte, tú no necesitas cumplir reglas, tú eres libre, declara tus derechos, no hagas eso. ¿Por qué lo vas a hacer? Ya verás qué dice la palabra. Dios, a aquellos que entienden, que comprendemos que nos tenemos que someter a Él, porque Él es el Rey nuestro, Él es el que manda, a nosotros entonces hay una manera de tratarnos. Pero aquellos que se rebelan, y no solo se rebelan ellos, sino que tratan de buscar partido para otras personas también, incluirlas en esa rebeldía, hay de ellos. Entonces vamos a empezar leyendo en el libro de Salmos, el Salmo 18, versículo 28. Dice así la palabra. Salmo 18, verso 28. Tú encenderás mi lámpara.
Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hasta allí. Tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas, y la lámpara de Jehová es su santa palabra. Lámpara de Jehová es su palabra, que nos ilumina el camino por donde debemos caminar. Tú encenderás mi lámpara. Tu palabra, que es pura, es verdadera, ha de servirnos siempre para caminar sin tropiezos en medio de tinieblas. Y no solamente caminar sin tropiezos, pero cuando se levanta el enemigo, el Señor nos hace entonces vencerlos. Como dice aquí, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hay un poder que Dios da a cada creyente que quiere someterse a Él, a su palabra, para obedecerla, a sus preceptos, a sus principios. Dios tiene algo para esa persona. Pero igualmente, para aquellos que creen que Dios no tiene que mandar en sus vidas, que quieren vivir como más mejor les parezca, entonces Dios los va a confrontar. Pero recordemos esto: si nosotros buscamos de Dios, no podemos andar con temor, porque Dios se va a encargar de iluminarnos. Cuando hay un conflicto, cuando hay una decisión que no sabemos exactamente cuál es el camino correcto a tomar, Dios nos va a iluminar. No debemos vivir atemorizados. Qué bueno es que cuando una persona está en algún país o ciudad o ambiente, es nuevo, lo primero que hace es preguntar: ¿cómo son aquí? Vete a cualquier país, a cualquier ciudad, tú preguntas: ¿cómo se manejan aquí en tal manera, en tal cosa, en tal área? ¿Cuáles son las leyes de ese país? ¿Para qué? ¿Para violarlas? No, para obedecerlas, para no fallar, para no tener problemas. Qué bueno es que cuando a alguien, antes de darle la licencia de conducir, no le dicen solamente: ahí está el carro, verifica dónde es que se enciende, dónde están los frenos y sal por allí. Qué bueno que no es así, porque fuera un caos. Qué bueno es que hay reglas que hay que aprender para evitar problemas. Es igual, se evitan muchos problemas cuando uno logra conocer las reglas. Hay de aquellos que no saben ni siquiera las reglas, están tropezando una y otra vez por ignorancia, no conocen. Pero qué bendición es poder conocer lo que dice la palabra. Vaya por favor conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 5 de Isaías, el versículo 20, dice así, Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de ellos, hay de aquellos que están influenciando las masas, influenciando a las personas con lo que es malo y presentándoselos de una manera tan atractiva que parece ser bueno. Hay de ellos, pero también hay de aquellos que caen porque no fueron apercibidos. Pero hay de ellos, dice. Versículo 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de aquellos, dice Dios, que no aceptan corrección, que no permiten que alguien los corrija, creen que están bien, son sabios en su propia opinión. Hay de ellos, están confundidos, y su orgullo, su altanería no les hace ni siquiera reconocer que necesitan ayuda. Hay de ellos. Cuando Dios pone un ay aquí, es porque el problema es grave para esas personas.
En el versículo 1 de ese capítulo tenemos esta parábola donde Dios nos muestra lo que Él ha hecho por este pueblo, el pueblo de Israel, la manera que Él los ha tratado. Y hay algo clave que lo estaremos mirando. Dios espera algo de aquellos a quienes Él les da una bendición tan grande. Dios espera algo. Dice aquí, Isaías 5, verso 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Paremos allí. Es Dios poniendo a pensar a su propio pueblo. Dios dice, les he preparado un terreno especial, los he tratado de una manera muy especial. He preparado esta viña con lo mejor, vides escogidas. He hecho un trabajo en la tierra, le he cercado, la he protegido. He preparado en esperanza que va a dar un fruto bueno. Y qué desilusión de esa viña. Esa viña da uvas silvestres, de aquellas donde nadie hizo nada. Como que Dios no había hecho nada con ellos. ¡Qué frustración! Y Dios dice, juzguen ustedes. Dice el verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios entonces está diciendo aquí, viene un juicio contra esa viña. Todo aquello que ellos estaban disfrutando como una bendición de parte de Dios, donde Dios estaba guardándoles de sus enemigos, de los depredadores, de los que venían a destruir. Dios le protegía, puso un cerco y estaba con una puerta cerrada. Pero Dios dice, voy a quitarle la protección. Ni siquiera lluvia va a venir a esa viña. Va a haber una sequía. Va a venir una serie de problemas sobre esa viña que una vez era preciosa a los ojos de Dios, pero que se descuidó de tal manera que ya no valía nada. Lo que estaba dándole a Dios era fruto inservible. Fruto que Él, en lugar de utilizarlo, vivía desagradado con ellos. Y aquí dice que de la viña que está hablando es de su pueblo Israel, de su propio pueblo, porque no están haciendo las cosas correctamente. Dios está esperando algo, está esperando juicio y justicia. Y ellos están cometiendo vileza y hay mucho clamor por sus injusticias que están haciendo. Y más adelante en el capítulo 29 de Isaías, busque por favor también el versículo 15, dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce?
Hay de aquellos que creen que se pueden esconder de Dios haciendo algo malo. Hay de aquellos que dicen sus obras han encubierto el consejo y sus obras están en tinieblas. El consejo es lo que Dios dice que se debe hacer, como se debiera hacer. Ellos esconden el consejo como que Dios no ha hablado y comienzan a actuar como si no conocieran a Dios. Hay de ellos. Ellos creen que Dios no lo sabe, pero dice la palabra de Dios que Dios conoce todas las cosas. Nadie puede hacer algo creyendo que Dios no lo va a saber. Dios actúa, Dios es misericordioso, da un tiempo, pero tiene que actuar en su justicia. Dios no llama inocente al culpable, pero provee medios para que el culpable pueda ser entonces perdonado y ser hallado inocente en justicia. Dios lo hace. Aquí vemos, hay personas que creen que pueden hacer cosas y muchos dicen tranquilo que nunca ha pasado nada. No ha pasado nada aún, todavía. Estás en el tiempo de espera de Dios. A ver si logras entender que estás encaminado a la destrucción, para ver si te arrepientes. Mire lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 17. Acompáñenme por favor allí. Jeremías 17 versículo 1. Como Dios describe el pecado de este pueblo, de los israelitas. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado está tan arraigado, tan metido, tan sellado en esa piedra del corazón de estas personas. El pecado es como que nadie se lo puede quitar. Dios trata una y otra vez, pero ellos tienen un corazón tan recio, tan duro, que toda palabra que le llega no la aprecian. Dice en el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón. Dios analiza la intención de los pensamientos. De Dios nada se escapa. Y Él dice que Él va a dar a cada uno de acuerdo a su camino, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a cómo se ha comportado. Personas que creen que se pueden burlar de Dios por alguna teología extraña que han contaminado la palabra, andan con una tranquilidad, pecando hoy día, creyendo que Dios no ve o que a Dios no le interesa sus vidas, creyendo que Dios se la va a dejar pasar todas porque están escondidas, creyendo que Dios no conoce cómo está su corazón de ese pecado que está tan endurecido, como si fuera que con un cincel lo firmaron allí en esas tablas del corazón de piedra, y creen que nada va a pasar. Pero Dios dice que Él dará a cada uno de acuerdo a su camino y de acuerdo a sus obras. Él conoce. Yo voy a ir más atrás, en el segundo libro de Reyes. Hay una historia que llama mucho la atención. Voy a pedir que me acompañen allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1. La historia de un rey llamado Manasés. Y tenemos que mirar algo aquí en esta historia. Voy a hablar de dos reyes. De este rey Manasés y de otro rey que sería su nieto, Josías,
cómo lo hizo. Pero voy a empezar con Manasés, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Este rey, como estamos mirando, hizo lo malo según las naciones que Dios mismo, por causa de esa maldad, había hecho que los judíos los conquistaran y destruyeran esas naciones. Y a este rey se le ocurre volver a hacer lo mismo que los demás hacían. Pero algo extraño es que este rey Manasés es hijo de Ezequías. El rey anterior, la Biblia dice, era Ezequías, uno de los mejores reyes que ha pasado por Israel, de los que más ha respetado a Dios, de los que más ha amado a Dios, de los que ha hecho una labor tan magnífica delante de Dios, y de los que Dios mostró su poder a favor de este pueblo cuando alguien le quiso invadir, un tal Sennacherib, y cómo fue avergonzado. Y en un día el ángel de Jehová mató, dice la palabra, 185,000 soldados de los que le perseguían a los israelitas, solo porque el rey anterior, Ezequías, era fiel a Dios. Dios lo había defendido, Dios lo estaba cuidando, Dios estaba agradado con la manera de él ser, y ahora muere y viene su hijo. Y su hijo es un desastre. Qué triste que una persona, por estar mirando lo que otros hacen y no tener discernimiento de si están de acuerdo con lo que Dios manda o no, esas personas entonces cometen atrocidades, se desvían, se vuelven entonces rebeldes, como este Manasés. Mire ahora qué dice, versículo 3. De las cosas que él hizo, veamos algunas. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Usted dirá, ¿cómo es posible que alguien que vio el ejemplo de su padre, que vio el poder de Dios manifestarse en el gobierno anterior, cómo es posible que cayera tan bajo? Porque oyó a aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Se dejó confundir. Creyó que estaba bien hacerlo de otra manera. Creyó que estaba bien desligarse de Dios mismo, porque de alguna manera alguien le dijo que si lo hace como otros hacen, estaría bien para él. Se desligó totalmente del camino del Señor. Y dice el versículo 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, aquí viene una sentencia: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos,
que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Santo Dios. Está hablando Dios de un castigo que viene para ese pueblo, un pueblo que se dejó influenciar por su gobernante, un pueblo que también se unió a la causa de ese rey y juntos ofendieron a Dios. Dios dice: viene un castigo tan fuerte que si se pusieran a describirlo, las personas no podrían recibirlo, de tan fuerte, tan cruel que vendría. Y Dios dice: eso viene por todo lo que ellos han hecho, porque no hay motivo. ¿Se recuerda la parábola de la viña? No hay nada que se podía hacer que no fuera hecho ya. Todo fue demostrado, todo fue preparado, lo tienen todo, y sin embargo se desviaron. Y la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que la lucha es tenaz y es continua. No creamos que porque estamos bien un tiempo ya nada puede pasar. Cuidadito. En la confianza, se dice un refrán por ahí, es que está el peligro. Cuando te crees demasiado sabio, demasiado poderoso, demasiado importante, cuando tú crees que ya eres invencible, cuidadito con el orgullo. La Biblia dice que antes de la caída es el enaltecimiento del espíritu. Antes de la caída. Cuando creas que ya nadie te puede enseñar, comienza el periodo de la ignorancia. Normalmente es así. Dios quiere que nosotros todos estemos abiertos a aprender de su palabra. Iba a venir ese castigo. Pero hay algo también maravilloso que vamos a ver del otro rey en el capítulo 22. Después que murió Manasés, la Biblia dice que le sucedió un hijo. Y este hijo también hizo lo malo. En el final del capítulo 21 explica esto. Este hijo hizo lo malo también como su padre Manasés, pero 2 años solamente reinó y lo mataron sus siervos. Y luego reinó Josías, que viene a ser nieto de Manasés, bisnieto de Ezequías. Escuche bien lo de la descendencia. Dice el versículo 1 del capítulo 22: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y me llama mucho la atención que este niño, un niño todavía, dice la Biblia, anduvo en el camino de David, no de su padre, no de su abuelo, ni siquiera de su bisabuelo, pero de David. Tenía a David como el patrón, como el modelo. ¿Cómo este niño podía tomar decisiones sabias y no apartarse del camino de Dios? Madres que tienen gran responsabilidad de educar a sus hijos, ustedes son aquellas personas que pueden hacer la gran diferencia en cómo van a ser esos hijos en el futuro. Ustedes, madres, ahí depende. Aleluya. Mire que 8 años, pero tenía una madre que le instruyó correctamente. Le instruyó de tal manera que aún con algo terrible que estaban mirando,
por todo alrededor, este niño sabía que él era diferente. Este niño sabía que a Dios le ofendía eso que veía en las calles. Este niño sabía, pudo entender, pudo discernir que él no podía hacer lo mismo que los demás hacían. Y marcó la diferencia. ¿Y qué más dice la palabra? Él empezó a hacer cosas a favor de los planes de Dios. Empezó a arreglar el templo, a limpiar todo. Voy a ir al verso 8 del capítulo 22. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Usted diría, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No tenían el libro de la casa, el libro de la ley de Dios en la casa de Dios? Entonces, ¿qué leían? ¿Cuáles eran las prédicas que traían? ¿Qué clase de mensajes se daba en ese templo? Porque si la palabra de Dios estaba escondida, que la encontraron cuando Josías mandó a limpiar el templo, a las grietas que habían, a curar esas cosas, a sanar, a arreglar. Por allá en algún lugar apareció un libro muy empolvado, quién sabe cómo, y era el libro de la ley. Y dice aquí que él lo leyó, comenzó a leer, se le dio al escriba y leyeron lo que estaba escrito. Versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Aquí tenemos a Josías con temor. ¿Qué va a pasar? Él cree que lo que está escrito es verdad. Él cree que lo que Dios ha mandado hay que cumplirlo. Y él sabe que los padres han desobedecido. Es terrible lo que está mirando, lo que está viendo, que viene la ira de Dios sobre ellos. Y este rey ha actuado diferente. Rasgó sus vestidos con dolor y comenzó ahora a averiguar qué se puede hacer, qué dice Dios. Déjame decirte algo. Puede ser que tú hayas sido influenciado de alguna manera en alguna área, que alguien te dio un razonamiento tal que te hace sentir tranquilo y bien aunque estás pecando delante de Dios. Y de repente Dios te abre el entendimiento por medio de su palabra y viene a ti entonces el verdadero temor de Dios. Dice: oh, Señor, entonces no es como me decían. Entonces, Dios, ¿qué va a pasar ahora? Dios espera eso, que tengamos temblor ante su palabra. Dice la Biblia que Él mirará al que tiembla ante su palabra, al que decide obedecer esa palabra, porque es Dios mismo el que la ha mandado a escribir. Y ese rey mandó a investigar qué va a pasar. Versículo 14 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda,
mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Paremos allí. No se apagará, pero él le ha dolido. La Biblia dice que Dios, esa ira que fue provocado por el rey anterior, Manasés, era tan grande que ni siquiera se podía ahora echar atrás de la destrucción que vendría. Y algo que vemos allí fue a una profetisa, a una mujer. Aquellos que dicen que Dios ha puesto a la mujer en un segundo plano, que no las usa, cuidadito. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra, y hombre y mujer somos iguales delante de Dios. Nos ha creado, dice, somos en Cristo uno. Entonces, aquí vemos a una profetisa que recibe palabra de Dios y le dice al rey, le manda a decir al rey. Pero en el versículo 18 hay algo más. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios es misericordioso, es fiel, es bondadoso. Dios detuvo el castigo por causa de que alguien se arrepintió de todo corazón. Y este alguien tenía el poder para influenciar esa sociedad sobre la cual estaba reinando el rey Josías. Y Dios dijo: no verán tus ojos el daño que viene, no verán. Pero más adelante dice que Dios como quiera iba a mandar el castigo. Pero no verán por causa de aquella persona que se arrepintió, se humilló, pidió perdón, reconoció que estaban ofendiendo a Dios de tal manera. Hermanos queridos, si tú miras a tu alrededor en nuestra sociedad hoy día y comparas el comportamiento normal de los seres humanos que nos rodean, lo comparas con lo que Dios dice que debiera hacer, tú dirás: impresionante. Muy poco hay que personas que se lleven de como Dios dice. Pero Dios no quiere destruir, no. Pero Dios tiene que hacer justicia. Pero hay alguien que se puede arrepentir, dolerle y llorar delante de Dios. Dios dice aquí: tú oíste las palabras y te humillaste, yo escuché tu oración. Dios escucha la oración de todos aquellos que reconocen que no han actuado correctamente, que reconocen que sus mentes se dejaron convencer de alguna manera, su entendimiento,
y fueron desviados de lo que debió ser. Reconocen eso. Dios está mirándote a ti. Bendito sea el Señor. Reconócelo, hermano. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe si lo que has hecho o has permitido bajo tu gobierno y autoridad, llámese familia, lugar de trabajo, lugar de influencia, como sea, y tú lo permitiste y no hiciste nada y crees que todo está bien, crees que todo está escondido. No está escondido, está delante de Dios. Todo lo sabe el Señor. Dios está esperando. Recuerda, es bueno saber qué cosas están escritas que si se violan traen problemas para uno no cometer esas faltas. Por eso viene este mensaje. Una persona que logra saber cómo Dios quiere que uno se mueva, vive tranquila y en paz, no hay problema. Una persona que anda manejando en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y conoce las leyes y las respeta, no tiene miedo. Sale donde quiera sin problema de que le van a parar a un policía. No, porque no hay motivo. Entonces, Dios igual aquí. Una persona que conoce lo que Dios dice y se somete, no anda con miedo, con temor, porque nada malo le va a pasar. Al revés, tendrá la fuerza, la autoridad de vida de aquellos que están sobre esa persona para protegerle, para guardarle. Eso mismo hace Dios. Hermanos queridos, Dios es fiel y Dios mira el corazón. Otra vez, si tú hoy logras comprender alguna área que tú dices, aquí me descuidé, allí me descuidé. Oh Padre, mira lo que pasó, Señor. Y actúas como hizo Josías. Dios tiene misericordia y Dios entonces frenará ese castigo y tú no tendrás que pasar por esa prueba terrible, porque Dios te va a escuchar, porque tú escuchaste su palabra. Yo voy a ir a otro ejemplo en el libro de Hechos. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 10. Aquí tenemos a alguien, una persona llamada Cornelio. Usted quizás sabe bien la historia, que el apóstol Pedro estaba en un lugar, en Jope se llama, y Cornelio era alguien que aunque no era judío, pero vivía con el temor de Dios. Y Dios se le apareció un ángel a Cornelio un día que estaba orando en ayuno, y ese ángel le dice: manda a buscar a Pedro que está en tal lugar. Y él mandó a buscar a Pedro. Pero Pedro fue preparado primero por Dios con una visión que tuvo. Usted sabe la historia, solo le voy a recordar que venía en un lienzo del cielo toda clase de animales inmundos y reptiles y tantas cosas. Y decía a Pedro: mata y come. No, yo nunca como nada inmundo. Lo que Dios santificó, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. 3 veces antes de que se aparecieran estas personas a Pedro para pedirle que vaya a visitar a Cornelio. Si Dios no le hubiera hablado a Pedro antes, Pedro dice: no, yo no voy a casa de ningún gentil. Pero ya Dios lo había preparado y él fue allí. Y cuando llegó a la casa, voy a ir Hechos 10, verso 34. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada. Dios está mirando en la tierra a las personas que están correctas y se agrada de esas personas, de los que hacen justicia. Versículo 36 comienza entonces a explicarle a estas personas que están reunidas en la casa de Cornelio lo siguiente. Él les dice:
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y te digo hoy, ese es el único mensaje de la paz que está vigente para que los seres humanos puedan venir a tener paz con Dios. Para que los seres humanos puedan evitar recibir ese castigo terrible que les está aguardando por su manera de comportarse. Alguien vino ya con un mensaje de paz, y ese alguien fue Jesucristo, el príncipe de paz. Tenemos que hablar a personas que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay redención, solamente en Cristo hay perdón de pecados, solamente en Cristo nosotros podemos tener esa comunión con Dios, que nosotros podamos tener la paz con Dios. Pero hermanos queridos, Cristo Jesús vino, pagó el precio, pero Dios espera de nosotros también algo. ¿Qué más se podía hacer que no haya sido hecho para que esta viña produzca fruto bueno? Y qué tristeza, produjo fruto malo. ¿Recuerda la parábola de la viña? Hoy día en el cristianismo hay algo terrible también. Tantos que se llaman cristianos y viven ofendiendo a Dios. Tantas personas que Dios está diciendo, ¿dónde están los frutos del Espíritu que son producidos en ti? No hay. Pero Dios quiere que demos frutos. Están dando frutos malos, como si nunca hubieran sido limpiados, como si nunca hubieran sido tratados por Dios de una manera buena, excelente. Versículo 37, sigue diciendo Pedro: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo andaba Jesús? Haciendo bienes, sanando, liberando. La Biblia dice que el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. ¿Estamos andando nosotros haciendo bienes? ¿Estamos nosotros llevando a aquellos lugares donde hay divisiones palabras que traigan paz, reconciliación? Bienaventurados, dice la palabra, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados. Eres un hijo, una hija de Dios. Dios espera que tú lleves esa palabra de paz por medio de Cristo donde quiera que tú vayas, y que hagas el bien como Jesús lo hacía. Versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tenemos que hablar todo el evangelio. No solamente que Cristo murió y resucitó, sí, pero que Él va a juzgar a las personas también. Eso es parte. Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El evangelio correctamente explicado a una persona tiene que confrontarla con su vida de pecado,
llevarla, si no hubiera cambios, llevarla al final de su vida, lo que le espera. Pero mientras tanto hay un camino diferente, hay una opción diferente que es Cristo Jesús. Se le presenta no como una herramienta para luego seguir pecando y decir ya yo estoy bien con Dios, sino para que cambie su manera de pensar y de vivir. Y entonces Dios le va a perdonar y esa persona ya no va a llegar al fin que antes iba de perdición, sino que ahora cambió de rumbo e irá a la vida eterna. Jesucristo dijo una vez, hay dos caminos. Uno es ancho, por donde va la mayoría de personas y lleva a la perdición, y hay otro que es estrecho, angosto, lleno de dificultades, pero ese es el que te lleva a la gloria. Tenemos que explicar todo esto para que las personas entonces puedan comprender y tomar una decisión. Dios no le quiere destruir, por eso les estás explicando. Dios hizo que apareciera el libro de la ley cuando Josías mandó a arreglar y limpiar el templo en su misericordia. Dios envía a cualquier cristiano, creyente verdadero, a hablarle a un impío, a un inmundo, por misericordia, para que le explique. La Biblia dice el apóstol Pablo, que la ley es buena, pero se aplica al que está pecando. Y luego la gracia, la justicia de Cristo viene a aquellos que se arrepienten. Pero si tú no dices, mira, Dios dice no robes, estás robando, tienes problema. Dios dice no mates, estás matando, tienes problema. Dios dice esto, tienes problema si no cumples. Pero luego que la persona es confrontada, entonces se le viene la gracia por medio de Cristo y se puede volver creyente. Si a una persona se le explica el evangelio por mitad solamente y no todo el evangelio, normalmente esa persona se desvía, viene el engañador, le envuelve la cabeza llena de cosas y le hace vivir confiado mientras continúa pecando. Es una estrategia satánica para buscar cómo destruir, paralizar a los creyentes. Vaya por favor al libro de Romanos capítulo 12. Estoy casi terminando el mensaje. Romanos 12, versículo 1. Los que creemos en Cristo, los que hemos recibido esa gracia de Dios, los que hemos procedido a arrepentirnos de todo corazón de lo que hemos hecho, Dios nos ha perdonado, pero seguimos en la tierra. ¿Qué debemos hacer? Dice aquí Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos está diciendo, hay algo que tienes que hacer. Renovar tu mente, renovar tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay una tarea que hacer para cada creyente. Cada nuevo creyente y aún los que tengamos cierta cantidad de años en el evangelio, tenemos que recurrir a ese medio de Dios que se llama la palabra, la cual es acrisolada, la cual es pura, la cual es verdad. Venir a la palabra y comparar lo que dice Dios en su palabra con lo que hacen los demás y con lo que quieren que yo haga. Tenemos que tomar decisiones drásticas. Tenemos que tomar decisiones que nada ni nadie te mueva de ella. ¿Por qué? Porque el enemigo tratará por todos los medios de hacerte caer. ¿Recuerda aquel caso cuando analizamos el primer rey que hablábamos de Manasés, que era un rey malo? Y sin embargo era hijo de un rey muy bueno,
¿Cómo es que esa persona se desvió de esa manera? La Biblia dice que lo que está escrito es como un espejo para nosotros. Es para que nosotros miremos que si aquellos cayeron, cuidado, no vayas a hacer eso porque también podrías caer. Cuidadito. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tienes que vivir transformando tu mente, tu entendimiento por medio de la palabra. Y termino entonces donde lo dice en el libro de Efesios, capítulo 5, acompáñenme allí por favor, versículo 14, Efesios 5, 14, dice así la palabra: por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Despierta, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, dice la palabra. Toda persona que está en el camino equivocado está en el camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho y son caminos de muerte, dice la palabra. Tienes que analizarte, como dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andas. Analízate delante del Señor. Y si estás bien, Dios te dice, sigue así, estás correcto, qué bueno. El Espíritu Santo dará testimonio. Y ese testimonio te dice, no caigas, ayuda a otro que ha caído, pero tú cuídate. No tienes temor. El enemigo no puede hacer nada contra ti. Dios es el que te da, dice la palabra, hemos leído en primer salmo que leíamos, que Dios es que te hace saltar los muros. Dios es que te hace vencer sobre todos tus enemigos. Y Dios por medio de su palabra te ilumina tu sendero. No tienes temor, ni siquiera vivir en angustia. Entonces es que puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es que puedes decir, Dios está conmigo. Entonces puedes decir, no me ha dejado Dios. Si paso por un momento de prueba, Dios sigue conmigo en esa prueba. Pero tienes que tomar la decisión de buscar conocer la voluntad de Dios y adaptarte y vivir para ella. Aleluya. De acuerdo a ella. Pongámonos en pie, por favor. Y hay de aquellos que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Hay de aquellos. Ay de aquellos. Que Dios tenga misericordia y les revele antes de que ya no haya tiempo. Esa expresión de que le va a reteñir los oídos de lo duro que venía. Dios, por tu misericordia, aguanta, Señor. Detente, Dios. Y ábreles el entendimiento. La Biblia dice, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Redarguye, algo te hace ver que no estás bien. Y tú podrías decir, hermano, tengo 20, 30 años creyendo eso. Ay, mejor es que reconozcas antes que sea muy tarde. Por lo menos tienes la oportunidad. Vamos a orar. Dios, por su misericordia, permite que su palabra sea expuesta para evitar problemas y para traer paz a su pueblo. Gozo. Si alguien te dice un día, hermano, no está bien así, tú dices, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que soy aprobado. Yo sé que Dios está analizándome y su espíritu no me redarguye. Yo sé que está bien. Tú puedas servir, mantenerte firme, sabiendo que no eres de este mundo, aunque estés viviendo en este mundo. Entonces, sé diferente,
Sé esa luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Si has conocido, si has reconocido que en tu vida ha habido una área que está en peligro, donde Dios te dice: ¿qué más puedo hacer por ti que no haya sido hecho? ¿Qué más te voy a decir que no te hayan dicho? ¿Qué más te voy a mostrar que todavía no hayas visto? Ya lo conoces, lo has escuchado una y otra vez, lo has entendido. El Espíritu te ha redarguido una y otra y otra y otra vez. ¿Qué más? ¿Esperas que se cumpla la parábola de la viña en ti? Quiera Dios que no. Más bien, reconoce que Dios es Dios y su palabra es verdad. Y es palabra de Rey, del Rey todopoderoso y eterno. Y esa palabra es para que se cumpla, no para que nadie se burle de ella. Si quieres, donde estás, pídele perdón de todo corazón. Acuérdate de Josías. Cuando supo lo que había sido escrito, lloró, rasgó sus vestidos, se presentó, mandó a pedir opinión, y Dios vio su corazón, le perdonó. Ese daño que venía fue retrasado, y Dios hará que vivas en paz en medio de problemas y de conflictos, porque Él es el que está contigo, guiándote y dándote victoria en todas las batallas. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que tú hoy has hablado a su corazón y ha comprendido que está en peligro, y tú eres, Señor, que le has dado esta nueva oportunidad, perdónale, Señor. Atiende a la voz de su clamor y limpia su alma, límpiale, Señor, con la sangre de Cristo, purifícale. Que no haya nada del enemigo en esa persona, y que esa persona ahora pueda hablar de ti de una manera limpia, diáfana, sana, y que otras personas puedan venir a la luz, puedan salir de las tinieblas y puedan recibir la gracia en Cristo Jesús. Y Padre, cualquier persona que al escuchar este mensaje tú le confirmas una y otra vez: estás bien, guardas la palabra sin mácula, sin mancha, sin hacer nada en contra de ella. No la diluyes, no la contaminas, no la adulteras. Tú estás bien. Sigue ese camino, no te dejes desviar, Padre, y que nosotros todos podamos caminar con agradecimiento, porque lo que has hecho por nosotros no se compara aún con aquella viña que tú sacaste y tú la pusiste en un lugar tan bien preparado, esperando que diera buen fruto, y te trajo desilusión. Permítenos a nosotros que demos mucho fruto para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor. Presentemos a Dios esta canción con todo el corazón. Aleluya.